Queridos hermanos y hermanas, como me han pedido, trato de cumplir, haciendo una especie de refrito, como dicen los periodistas, es decir, tomando un sermón, unas buenas noches dadas en el seminario de San Rafael el 26 de agosto del año 2004, agregándole algunas otras cosas. La idea central es que somos deudores del pasado. Nuestra congregación no es algo que cae como un meteorito del cielo, sino que tiene podemos decir, una prehistoria en miles de personas sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, escritores, pensadores, que con su aporte, con su contribución, han hecho posible la existencia de estas dos congregaciones. Especialmente, si tenemos en cuenta, le tenemos que agradecer el hecho de la fe que nos han transmitido y que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos que tratar de mantener y acrecentar. De alguna manera podemos decir que nos han vacunado, es decir, nos han dado elementos para poder resolver muchos de los errores modernos que están llevando a muchas personas en la Iglesia a situaciones de un cristianismo débil o sin fruto o con poco fruto. Y eso lo constatamos en general. En estos momentos, por ejemplo, desde donde estoy hablando, en una parroquia en Génova, en Italia, durante 8 siglos acá estuvieron los padres canónigos regulares lateranos y han dejado esta parroquia por falta de vocaciones. Y lo mismo tenemos que decir con el monasterio de las servidoras en Tarquinia o en la Ullería, o con los padres contemplativos que están en el monasterio del Puello, donde ahí murieron 18 monjes mártires de la guerra civil, que luego fue entregada a los claretianos. Los claretianos la dejaron también por no tener vocaciones y ahora estamos haciéndonos nosotros cargo. Algo semejante también pasa con el seminario de Montefiascone, un edificio muy grande, muy hermoso, pero sin seminaristas. Y que, bueno, gracias a Dios que ahí estamos nosotros ahora, en primer lugar porque tenemos un lugar donde estar amplio, lindo, con tradición, y dando a su manera también vida al pueblo. Por eso que nosotros debemos ser agradecidos a aquellos a quienes le debemos el tener la fe católica y poderla transmitir. De manera especial, por ejemplo, el padre Castellani, gran autor, gran escritor argentino. En estos momentos está siendo introducida su conocimiento en España. Lo está haciendo un laico periodista, Juan Manuel Prada. Yo he tenido oportunidad de llamarle entre nosotros santo patrono de los sacerdotes argentinos, porque le tocó sufrir en forma paradigmática. Y en realidad no solamente no fue entendido en vida,
que tampoco es muy entendido ahora después de muerto. Era un hombre absolutamente excepcional, de una capacidad intelectual del todo especial y de una calidad literaria también especialísima, porque se manejaba con toda libertad, con todos los estilos, con distintos estilos, tanto en prosa como en poesía, como novelas, como relatos, como historia, como tesis o ensayos de distinto tipo. Tiene alrededor de 50 obras escritas. Asimismo, otro grande al cual le debemos mucho es el padre Julio Membiel, que fue un sacerdote muy inteligente y un gran pastor. Todavía hoy la gente lo recuerda como párroco de Versalles, donde edificó la gran iglesia de Versalles, donde hizo ahí el Ateneo Popular de Versalles, que al momento de la muerte de él tenía más de 12.000 socios, con pileta de natación, con pileta de paleta, de básquet, de gimnasio de piso flotante para distintas prácticas, y digamos, donde las familias iban con comodidad, incluso a veces a cenar o a almorzar, porque hasta tenía una especie de restaurante. Y fundó allí la agrupación Scout, que lleva el número 1, porque él fundó los Scouts católicos en Argentina, como fundó y lleva también el número 1 la Juventud Obrera Católica, el número 1 de la primera agrupación, digamos, de los jóvenes obreros ha sido en Versalles. Y quiero contar alguna anécdota al respecto. Un profesor de la Sorbona fue el director de la tesis de mi hermano, que estudió en la Sorbona, en París. Pierre Boutin se llama el profesor. Daba clases de filosofía, ontología del origen y sobre la metafísica de Aristóteles. Pero era un hombre comprometido existencialmente con los destinos de Francia, porque entre otras cosas, de joven él había sido secretario de Charles Maurras, y Pierre Boutin tenía la mejor traducción de la Divina Comedia al francés, también de la Apología de Sócrates, y una treintena de obras entre novelas, obras de teatro, ensayos filosóficos. Un día lo llama mi hermano a su despacho y le dice, ¿cómo es que conoce tan bien a Aristóteles? Y mi hermano le dice, porque antes de venir acá a la Sorbona yo estudié en Argentina con Conrado Egerland y con el cura Membiel. Y ahí este hombre francés, Pierre Boutin, le dijo, el padre Julio es el teólogo más profundo del siglo XX, porque le otorgó a la teología mayor funcionalidad político-social que ningún otro. Fue el primero en criticar a Hitler y el primero en desarmar el andamiaje teórico de Jacques Maritain y su engendro, la democracia cristiana. Y al terminar el seminario que estaba haciendo con Pierre Boutin, lo invita a mi hermano a cenar con el
viejo abad Luc Lefebvre, que no tiene nada que ver con Monseñor Lefebvre, el apellido es igual pero son personas distintas, que fue el fundador y director hasta su muerte de la revista Pensée Catholique. Participó también en la cena un joven profesor, Philippe Biasset. Bután, espléndido y chacharero, realizó todo un relato de su vida política y estaba muy contento de haber podido terminar su voluminosa obra sobre Murat, que saldría publicada años después con el título de Murat Le Destin. El viejo abad comenzó a hablar de Membiel, lo conocía a Membiel, y conocía su polémica con Maritain, conocía las cartas de Garrigou-Lagrange y una larga exposición a la que Pierre Bután asentía de cada tanto. Hasta que de golpe Pierre Bután interviene. Vea, Murat me dijo una vez: Membiel es la inteligencia más profunda que ha dado Francia en lo que va del siglo. Ante semejante afirmación, suavemente dijo mi hermano profesor: Membiel es argentino. Y esto es un detalle que viene al margen. Pierre Bután le dice: si yo fuera abogado le diría que para nosotros vale más el ius sanguinis que el ius solis. Pero como soy filósofo y francés, le digo que el valor universal de Membiel lo hace más francés que argentino. El producto argentino hasta ahora es más pintoresco que universal. Tango, gauchos. Membiel ha sido, que yo conozca, el primero que rompió el cliché, conmoviendo con sus observaciones y críticas a lo mejor de la inteligencia europea. Es interesante esta alabanza de un hombre tan importante y conocidísimo en el mundo de los especialistas filosóficos como Pierre Bután, recordando lo que su maestro decía del padre Membiel. Y esas son gracias que hemos recibido nosotros, así como es una gracia que por medio de Membiel hayamos conocido al padre Fabro, que nos presenta un tomismo actualizado, un tomismo de alguien que conoce profundamente a Santo Tomás y bien, y que también conoce la filosofía moderna y bien, y muy bien. Pero también tenemos que hablar comentar que nos han dado sobre todo una amplitud de mente, capaz de poder plantearnos otros interrogantes y otros problemas que hasta el momento tal vez hayan sido inéditos, porque es lo que hace Santo Tomás. Santo Tomás no nos da un sistema cerrado, sino la doctrina de Santo Tomás no es un sistema, sino es el contacto con el ser, con la realidad natural y con la realidad sobrenatural. Por tanto, es abierto a nuevas profundizaciones, a nuevos desarrollos, a nuevos descubrimientos. Y así tenemos que ser nosotros, para poder realmente evangelizar la cultura. Ya que he hablado de mi hermano, un ejemplo, él mismo, el padre Membiel, le regaló a mi hermano la fenomenología del espíritu de Hegel. Lo tenés que estudiar y después venís a hablar. Después mi hermano fue a hablar y le dice el padre Membiel: ahora tenés que leer El Capital de Marx. No, le dice mi hermano, si es aburridísimo. Tenés que leerlo, le reprochó Membiel.
que esas son las consecuencias de la izquierda hegeliana, y si no, no vas a llegar a darte cuenta de toda la maldad que encierra el pensamiento de Hegel. O sea, viendo los frutos, por la derecha dio al el nazismo de Hitler, por izquierda dio el marxismo, y esas son las consecuencias de un pensamiento no anclado en el ser. También somos deudores de muchísimos hombres y mujeres seglares que han hecho posible que llegase la fe a nosotros. Para hablar de algunos, porque no podemos hablar de todos. Famoso José Manuel Estrada, el doctor Tomás Casares, César Pico, Enrique Díaz Araujo, un gran amigo, lo mismo que Bernardino Montejano, lo mismo que el doctor Alberto Caturelli, Bruno Yenta, de manera particular Carlos Alberto Saccheri. Somos deudores de ellos y de tantos otros que no nombro, como las mujeres que, por ejemplo, están participando y trabajando, dando testimonio pro-life, defendiendo la familia tradicional y por tanto defendiendo la vida humana. Tantas religiosas que han sembrado con caridad la enseñanza de catecismo, la atención de los enfermos en los hospitales. Basta recordar a la beata Sor Ludovica en La Plata, para tener idea de una, de la madre del tránsito, de la beata de los ejercicios, María de la Paz y Figueroa, María Antonia de la Paz y Figueroa, santiagueña. Todavía se levanta en Buenos Aires y es monumento histórico nacional, la Santa Casa de Ejercicios en la calle Independencia y Salta. Ella lo hizo posible en la época de la colonia. Son realmente ejemplos notables. Y también tenemos que agradecer el hecho de que los santos, por ejemplo, San Luis Orione, estuvo 2 veces en Argentina, el de italiano de origen, nacido en Tortona, y él tenía el don de profecía en muchas cosas, y él es el que le dijo a un sacerdote que en ese entonces era seminarista, le dijo, y él lo recuerda habiéndolo escrito: lo que yo oí de sus labios y con mis propios oídos, porque me lo dijo a mí personalmente. De Argentina saldrán misioneros por las demás naciones sudamericanas. Que en aquel entonces habrá dicho sudamericana para que alguien le creyese, porque era imposible pensar que podría salir misionero de la Argentina. Pero ahora, por gracia de Dios, por ejemplo, en nuestro caso, estamos en los 5 continentes. No solamente en las naciones sudamericanas, porque no lo dijo de una manera excluyente, sino para dar un ejemplo de que saldrían misioneros de Argentina. Y por eso nuestros misioneros deben de sentir que don Oriones siempre les va a escuchar, porque si en ese momento pensó en los misioneros argentinos, bueno, el que es misionero y es argentino tiene un recuerdo especial en él. Pensar, por ejemplo,
en otro gran santo, San Pío de Pietrelcina. Tengo el testimonio por escrito, firmado, de la entrevista que tuvo Monseñor Adolfo Tortolo con el Santo Padre Pío de Pietrelcina en los años aproximados de 1974-1975, que se la narró a él Monseñor Tortolo. En aquellos días se decía que Monseñor Tortolo lo iban a hacer arzobispo de Buenos Aires y él era obispo de Paraná, pero él no quería que irse de Paraná, porque ahí estaba trabajando con el seminario. Comienza muy interesante el relato, que raro que con confianza se lo haya dicho Monseñor Tortolo al coronel Juan Francisco Guevara. Monseñor le pidió al Padre Pío lo confesara, y el Padre Pío le contestó: Monseñor, soy yo quien debo confesarme con usted. Y le contó cuál era su situación y le pidió consejo de qué hacer, si quedarse en Paraná o ir a donde decían que lo iban a mandar. Luego de meditar un momento, estoy leyendo directamente el escrito original del coronel Guevara: siga con su seminario, le dijo el Padre Pío. Al oírlo se alegró Monseñor, mas casi inmediatamente agregó: eso sí, a su muerte el seminario será destruido. La alegría se transformó en tristeza. Pero luego dijo el Padre Pío: luego que su seminario sea destruido, de él surgirán otros muchos más fructíferos que el suyo. Y esto fue motivo de consuelo para Monseñor Tortolo. Después de eso, que es un hecho histórico, están los seminarios que han surgido, es otro hecho histórico. Eso es señal de que hemos estado, que podemos pensar piadosamente, que hemos estado en la mente, en la intención de estos hombres santos. Debo agregar también algo que me he enterado últimamente y que ustedes pueden encontrar, como saldrá en el link, en la página de la Fundación Marambio, que es esa fundación que se ocupa de las actividades de nuestras bases en el continente blanco, en Antártida. Allí, narrándonos en detalle el viaje por Argentina de San Juan Pablo II, el comodoro comandante de a bordo del avión que llevaba al Papa por los distintos lugares donde pasó en Argentina, en aquel entonces Comodoro Alberto Vianna, en la actualidad brigadier general retirado, es el que da el testimonio. Cuando el último día, el 11 de abril de 1987, cuando estaban regresando de Rosario a Buenos Aires,
el Papa le hizo saber que él quería sobrevolar el Luján, como para desde el avión saludar a la Virgen. Y entonces él dice, sí, cómo no, pide permiso, le dan permiso para descender a menos de 300 metros de altura y poder ver mejor Luján. Entonces el comandante de a bordo, el comodoro Alberto Vianna, pide el permiso correspondiente para sobrevolar Luján. Le permiten volar incluso por debajo de los 300 metros, que para lo cual hay que tener autorización, para poder sobrevolar y entonces ver mejor el santuario de Luján, que lo quería volver a ver el Papa. Sería más o menos alrededor de las 4 de la tarde, 16 horas. El comodoro se acerca al asiento del Papa y habla con él como hacía en el viaje en distintos momentos, y el Papa le va a decir algo que para nosotros tiene mucha importancia. Europa está muy desacralizada. Ustedes deben perseverar en la evangelización y no bajar los brazos. La salvación del mundo partirá de la Argentina. Y quedó el comodoro helado, mirándolo al Papa. El Papa le tomó las manos y le dijo, quiero ver Luján. Ahí lo hizo pasar a la cabina del avión y pudo entonces allí rezar, dirigir su mente y su corazón a la Virgencita de Luján, pidiéndole por todas sus intenciones, pidiéndole por nuestro país y seguro que también pidiendo para que siempre perseveremos en la evangelización y que no bajemos los brazos. Realmente pienso que así, aunque sea de manera un poco desilvanada, pensar que somos deudores del pasado nos da fuerza para vivir mejor el presente y sobre todo para proyectarnos al futuro, ese futuro que solo Dios conoce y aquel a quien se lo quiere revelar, y que nos dará la alegría de saber que estamos en el buen camino y que, como pasa con las profecías, cuando se cumplen tenemos la certeza de que son verdaderas. Esperemos que se pueda cumplir en nosotros las profecías de las que hemos hablado. Que la Virgen nos bendiga.